Le damos la bienvenida a Martín Becerra, más conocido por muchos como Aracalacana o @Aracalacana en Twitter. Él es investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal, Martín? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? Hola, hola. Hola, hola. Ahí ¿Sí? está. ¿Me escuchan? ¿Qué tal, Martín? Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bueno, te llamábamos un poco para charlar sobre el informe Domar el algoritmo, desafíos para la salud mental y privacidad argentina en el uso de TikTok. Por ahí, si nos puedes contar un poco cómo surge este informe, entre quiénes lo armaron. Sí, nosotros hicimos ese trabajo sobre TikTok para Amnistía Internacional con un equipo de investigación que está integrado por Victoria Irizarry, que coordinó el trabajo conmigo, y por aproximadamente 7 u 8 jóvenes investigadoras e investigadores de distintas ciudades de la Argentina, porque la idea era primero hacer un estudio exploratorio sobre el uso de esta red. TikTok es una red que tiene un desarrollo relativamente más corto que el de otras plataformas digitales, no obstante lo cual alcanzó una masividad gigantesca en poco tiempo. Y eso ya de por sí nos despertaba curiosidad. TikTok explotó sobre todo en pandemia, pero continuó con gran crecimiento incluso después de la pandemia. Sobre todo obviamente en sectores adolescentes, sobre todo en niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 30, sub 30. Por supuesto hay usuarios más grandes, pero en general es esa franja etaria, ¿no? De hecho, en otros países del mundo donde las autoridades, no es el caso de Argentina, pero donde las autoridades políticas se preocupan por los consumos y usos de redes sociodigitales de la población, se hacen estudios que revelan, por ejemplo en Inglaterra, que TikTok es la principal fuente de información de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sub 30. Entonces, todo eso nos parecía ya suficientemente importante como para hacer es la primera investigación que se hace sobre TikTok en nuestro país. Y claro, como TikTok, al igual que el resto de las grandes compañías de redes sociodigitales, es tan opaca, tan poco transparente, es tan inaccesible a la hora de brindar datos sobre su funcionamiento, nosotros decidimos hacer un estudio etnográfico. Esto significa tratar de comprender cómo usan sus usuarias y usuarios esa red antes que dar datos estadísticos que no tenemos porque la empresa nos priva de ellos. Claro, ahí hablabas un poco de la privacidad y ¿qué relación tiene la gente con la privacidad en las redes? ¿O qué pudieron ver ahí con los jóvenes? Bueno, nosotros partíamos de un prejuicio que es que no le damos bola como usuarios a la privacidad en general. Eh, es algo que en Yo no le doy general... bola. ¿Cómo? No, sí. Yo en particular En general. acepto todo. En general todo el mundo hace eso. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que lea los términos y condiciones de todos los servicios digitales y aplicaciones que usa. En realidad es imposible materialmente. O sea, deberías Ujú. dedicarte al derecho, a una rama del derecho además, conocer a pie juntillas toda la legislación sobre derechos de consumidor vigente y tener mucho tiempo porque algunos términos y condiciones están redactados de modo no solamente críptico, sino con una extensión imposible de leer y comprender en el transcurso, en algunos casos, de 16 horas continuas. O sea, básicamente le damos OK a los términos y condiciones. Eso a nosotros nos conducía a pensar, como les decía, es un prejuicio, es un juicio que no está fundamentado, en que nosotros, bueno, no nosotros, los usuarios y usuarias de TikTok, tampoco eran conscientes de la cuestión de la privacidad, pero sí lo son. Lo que pasa es que lo que cambia es el concepto de privado
que tienen, sobre todo Claro. también por cuestiones generacionales, o sea, lo que las generaciones mayores concebimos como público, privado e íntimo, ¿no es cierto? Fronteras claras, bueno, o más o menos claras, Sí. entre lo que es público, lo que es privado y lo que es íntimo. Los adolescentes y los jóvenes más jóvenes tienen otros criterios, pero no es que no tienen criterios. Un ejemplo de esto es que muchas y muchos de nuestros entrevistados lo que decían es que, bueno, no subían contenido, videos suyos a TikTok, básicamente por temor a ser objeto luego de campañas de haters, ¿no? De odio o de comentarios que pueden ser muy ofensivos y que no estaban en condiciones de bancársela después. También otro aspecto interesante es que usan TikTok a veces para grabar videos que luego difunden entre el círculo de mejores amigos de Instagram, ¿no? O sea, ahí hay eso es Claro. interesante. Y otra cosa, digamos, que revela la preocupación sobre la privacidad, como les dije, Victoria y yo hicimos la coordinación de la investigación, pero por una cuestión etaria, no éramos nosotros quienes entrevistábamos a las chicas y chicos, sino el cuerpo de jóvenes investigadoras y investigadores de nuestro equipo, básicamente para que no haya una diferencia etaria tan marcada. Nuestras investigadoras e investigadores tenían entre 25 y 30 en general, y algunos de nuestros investigadores no usaban TikTok antes, entonces en la entrevista a veces surgía que la entrevistada decía, sí, me colgué muchas horas el otro día viendo, qué sé yo, no sé, videos de una cantante. Y entonces nuestra investigadora entraba al perfil de esta chica para curiosear a ver quién era la cantante porque no había registrado bien el nombre, suponete. Claro. Y la chica después se ofendía. En la entrevista siguiente le decía, hey, pero vos entraste a mi perfil. Como si hubiera sido, como stalkear gente fuese un delito. Claro. Eso, para mí, es interesante porque eso es interesante también de TikTok. TikTok, a diferencia de otras redes sociodigitales, te dice quién ve tu perfil. Eso no ocurre en otras redes. Mirá. Pero es interesante porque muestra que hay algún concepto de privacidad. Lo que pasa es que con una carga valorativa muy distinta de la que nosotros tenemos como usuarios de otras redes o como gente mayor. Claro. Ahí en el informe hablan un poco en relación a la privacidad y los datos personales del concepto de huella digital y del uso que hacen estas empresas. ¿Qué vendría a ser la huella digital? ¿Qué es ese concepto? Bueno, es la huella que dejamos en todas las actividades que hacemos, incluso si no usamos aplicaciones o si tenemos apagada TikTok o si no estamos usando redes sociodigitales. En general, las plataformas digitales son absolutamente invasivas en la extracción, uso de nuestros datos. Tanto es así que incluso, por ejemplo, si nosotros tenemos apagada la función de ubicación, de georreferenciamiento de nuestro dispositivo móvil, sí. Te cruzan tu georreferenciamiento, por ejemplo, a través de las redes de Wi-Fi a las que te conectaste. O sea, son completamente invasivas. TikTok lo es, pero TikTok lo es y también lo es Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, digo, no es solo TikTok. Y claro, esa huella digital es básicamente un modelo de negocios. La recolección de esa huella digital por parte de las compañías digitales es un modelo de negocios porque con esa huella digital trazan tu perfil de consumidor o tu perfil político, eventualmente. Si tienen un cliente que es un partido político, puede ser un perfil político, pero en fin, un perfil de consumidor, un perfil de todo rastro, todo chat, con quién chateaste, cuánto tiempo, cuántas veces, sobre qué temas, cuántas veces buscaste en el motor de búsqueda, no sé, zapatillas o jeans o lo que hayas buscado, dónde estuviste, cuánto tiempo tu teléfono estuvo inactivo, que además a eso saca tus horas de sueño. Todo eso se comercializa, todo eso se mercantiliza.
Yo diría que las y los adolescentes usuarios de TikTok son bastante conscientes de esto. Por supuesto, no tienen un conocimiento especializado o experto, porque no es lo suyo, pero intuitivamente eso está en el registro de ellos. Incluso ellos a veces caen en lo que denominan el lado malo de TikTok, en el sentido de que ven un contenido que les parece luego, les parece que puede ser, como se dice, tóxico. Y TikTok es una plataforma que, a diferencia de otras, es muy eficaz en aislarte como individuo de tu grupo de pertenencia, porque solo te da lo que vos buscaste, ¿no? Claro. Y eso también genera cierta práctica que los usuarios, no yo, llaman adictiva. Claro, por eso lo de domar el algoritmo, ¿no? Porque Claro. tiene un algoritmo muy eficaz, TikTok Muy particularmente. eficaz. O sea, muchos testimonios es, me cuesta mucho salir del algoritmo, o sea, me cuesta mucho salir del lado malo. Suponete, Claro. vi un video sobre trastorno alimenticio, ¿no? Típico esto. Y después te llega una catarata o de autolesiones, vieron que Sí. lamentablemente es algo... Bueno, vi un video de autolesiones y después te salen una catarata de videos de autolesiones. ¿Sí? O sea, el lado malo sería como medio obsesionarte con un tema y no poder ver un contenido distinto. Exacto. Como que en algún exacto. momento vos hiciste esa búsqueda, pero después quedaste como preso, Encerrado. digamos, de esa búsqueda original. Claro, verdaderamente la búsqueda la podés haber hecho directamente, o alguien te mandó un link y entonces, bueno, mirá qué interesante, te dicen. Bueno, abrís el link porque es una amiga, un amigo el que te lo pasó, ok. Y bueno, TikTok registra eso, sobre todo registra el contenido más border, ¿no? Más, Oscuro. que sabe que garpa más a TikTok en Claro. términos de tiempo que vos permaneces en la plataforma, porque es tiempo que extraen más datos tuyos para luego comercializar. Martín, ¿hay algo de ese algoritmo más agresivo que ustedes ven que es especialmente eficaz, les parece, con los niños, niñas, jóvenes? Porque parece ser una red social más usada por esas franjas etarias, ¿o no? Sí, es más usada por esas franjas, Ujú. mucho más. Sí, mirá, yo creo que hay una combinación. Por un lado, que no es propiamente del algoritmo, sino del objetivo, del perfil de la propia plataforma, que es Sí. la cuestión de la musicalidad. O sea, Mm. TikTok se define por videos musicales, Twitter se define por breaking news, opiniones políticas, bueno, y ahora que es un parque de diversiones de la ultraderecha Sí. con Elon Musk. Pero en general, las redes tienen sus perfiles. Instagram, podríamos decir, y sé que me voy a meter ahora en un quilombo, pero podríamos decir que es una red más femenina, en el sentido de una red en la que prima la cuestión estética, la imagen. Con esto no quiero decir que los varones no se preocupen por las cuestiones estéticas, sino, bueno, sí, yo soy una persona vieja y en mis códigos... Se entiende. Sí, claro, porque si tengo que hablar en políticamente correcto, tardo 4 años. No, está bien. Bueno, la cuestión estética, de la pose, de si uso un, no sé, se dice rímel o coso de limpieza, o sea, ese tipo, ¿no? Y de hecho, mujeres más grandes, no sub 30, aunque posiblemente sub 30 también. Ahora estamos haciendo, con el mismo equipo de investigación, una investigación sobre mujeres e Instagram, ¿no? Ajá. Pero, de hecho, le pega más el comentario hater en general en Instagram a una mujer, comentarios haters de mujeres, le pega más a una mujer que a un tipo, en general. Por supuesto hay casos y casos, pero bueno, entonces ahí tenés un perfil de TikTok. TikTok es musical, nació con videos breves, luego se hicieron un poquito más largos, pero eran videos muy breves, musicales. Y lógicamente también hay una cuestión de diferenciación, esto lo trabaja mucho un autor Bourdieu, digamos, una cuestión de diferenciación. Siempre los adolescentes tratan de diferenciarse de las generaciones mayores, como es lógico, y de tener sus propios códigos, su propio ámbito. TikTok es un poco eso, y yo creo que ahí hay algo de masividad. Y luego esto que les digo, y que yo creo que es, voy a usar una palabra también fuerte que la uso para hablar rápido, pero si tuviera que escribirla buscaría un sinónimo, peligroso en términos de que
como TikTok, como les decía, no arma comunidad. O sea, Facebook nació para armar una comunidad. Claro. La idea de Zuckerberg era vos y tus, como le llama él entre comillas, amigos, ¿no? Sí. Vos y tus amigos. Entonces ahí tenés una comunidad supuesta de afinidades, de intereses comunes, etc. TikTok no. En TikTok vos estás solo. Claro. En TikTok, viste, sos vos y el contenido que mirás, y si se hizo un grupo, qué sé yo, es para TikTok, y TikTok individualiza, personaliza mucho más. Y ahí sí hay una programación algorítmica, y digo que es, entre comillas, miles de comillas, peligroso, porque en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia, en general, las personas somos más vulnerables, y entonces, en la cuestión del aislamiento y la ruptura del lazo con tus pares, es más problemática que en personas adultas que se supone que están mejor equipadas para afrontar eventualmente la soledad. Sí, hay algo que decías ahí entre varones y mujeres que también aparece en TikTok y aparece en el informe, es que hablan sobre los cuerpos, ¿no? También a mí en el algoritmo me aparece también muchos tipos que te dicen cómo comer, qué hacer, digamos, si vieron que influye eso en los jóvenes. Total, sí. En nuestro informe uno de los ejes es la salud física y mental. Alimentación, por un lado, o sea, que esto que vos decís, que comer, cómo cuidarse. Hay una palabra que ahora me olvidé, que es, pero que son videos hiper comunes y masivos acerca de cómo prepararse para, cómo maquillarse Get para... ready with me. Sí, exacto, Get ready with me. José Santiago. Bien ahí. Bueno, eso es generalizado, masivo, pero bueno, en fin, Get ready with me, onda, eso no tiene ningún problema en términos de salud física y mental, o sea, es simplemente si te vas a poner una remera azul o negra. Igual esos videos tienen la característica de empezar con alguien sin remera, y esos cuerpos que siempre te muestran son de gimnasio. Entonces Sí, hay claro. algo ahí que entra. Sí, sí, bueno, en eso TikTok no representa ninguna novedad respecto de, vamos a decir, el ideal de cuerpo hegemónico que lo hemos visto en la historia de las tecnologías y de todos los medios de comunicación siempre, ¿no? O sea, Sí, el sí. modelo es un modelo de cuerpo hegemónico. Ahora, lo que sí creo que tiene más otra vuelta y que además interpela, creo yo, directamente a los estados, a los sistemas de salud, es la cuestión de tutoriales para cuestiones físicas y mentales, para resolver Hay mucho ¿verdad? consejo. Mucho tip, Enfermedades, mucho consejo. sí, enfermedades o síntomas que pueden no ser enfermedades, pero Sí, que sí. como no son tratados en el sistema formal de salud y no están mediados por la opinión científica, profesional de un médico o de una médica, Ujú. entonces terminan siendo problemáticas y esto también es generalizado. Nosotros, todos nuestros entrevistados, ellos mismos o sus amigas y amigos, se autodiagnostican trastornos mentales, trastornos de atención, de identidad disociada. Esto es generalizado. Nos llamó la atención, yo tengo hijos de 20, 22 años, y entonces les pregunté a ellos, che, ¿esto qué onda? ¿En los círculos de ustedes es así? Claro, me dicen, es así, o sea, fulano tiene tal cosa, pero ¿de dónde sacó que tiene esto? ¿Consultó con un psicólogo o una psicóloga? No. O sea, vio un influencer que dice que tiene eso porque a la mañana se levanta de mal humor y a la noche está de mejor humor. Onda, es lo que nos pasa a todo el mundo. O sea, Todos esquizofrénicos. claro, qué sé yo. Martín, y en relación a la salud mental, ellos, en relación a la investigación que hicieron, pudieron detectar que las personas entrevistadas hacen alguna conexión entre el uso de las redes y cómo esto les afecta en su, bueno, en autodiagnosticarse o en decir, bueno, esto me hace mal, o lo ven como una, cómo afecta su salud mental. Sí, hay, y lo dicen a veces con angustia, con padecimiento. Entonces, la pregunta sería, bueno, pero si sabés que te afecta y sabés que no tiene una validación profesional o científica, ¿por qué lo haces?
Y por eso digo que eso interpela directamente a la política de salud. Claro. Porque acá hay un tema que es el acceso a la salud, es percibido por adolescentes y jóvenes como algo muy problemático, porque es caro. Bueno, y con este gobierno mucho peor. Nosotros esta investigación la hicimos el año pasado. Porque es caro, porque me dan turno dentro de 8 meses, mientras que acá lo tengo en un clic, ¿no? O sea, Claro. resuelvo el problema. Me tengo que ajustar los brackets en los dientes. Sí, sí. Que pido un turno en el odontólogo, que es carísimo y que además, ya te digo, consigo turno para el año que viene, o me los ajusto yo con un video de TikTok. Y en relación a eso, o sea, si bien todos y todas podemos percibir que las redes sociales nos generan malestares psíquicos, digamos, o por adicción, o por ahí pasar demasiado tiempo, ¿ustedes ven que esa percepción, digamos, es más común o más corriente en gente de más edad y menos en las personas más jóvenes? Digamos, como que hay una diferencia etaria en esa percepción. Digo porque hay como por ahí una hipótesis de que quienes vivimos en el mundo analógico, o sea, que pudimos tener una existencia analógica en el pasado, aunque sea breve, tenemos como más conciencia de lo que significa no tener tanto contacto con las redes sociales, mientras que los nativos digitales como que nacieron, digamos, formando parte de distintas redes y demás. ¿Existe esa diferencia o ya estamos todos como en el mismo barco de las redes y estamos como ya sumergidos sin poder tener como percepción de lo que está pasando, digamos? Bueno, esto que te voy a contestar no es que sale de la investigación, es más una opinión. Yo creo que estamos todos, como decía el tango, en el mismo lodo, todos manoseados. O sea, estamos absolutamente, o sea, lo que noto de diferencia generacional no es tanto por el hecho de que las generaciones más grandes hemos tenido una socialización primaria de contacto físico directo, analógico, no es tanto por eso, sino porque ya somos grandes. Claro. ¿No? Porque ya tenés 35, 45, 55, etcétera. O sea, porque sos más grande, pues sos mayor, entonces tenés otra posición, también otra seguridad frente a la vida y sus acontecimientos que cuando tenés 15 o 25. Uh-huh. Pero no tanto por el tipo de socialización primaria que hayamos tenido cuando éramos niños, o en mi caso niño, joven, etcétera, sino ¿por qué digo esto? Porque fíjense, hagan la prueba de ir a una plaza o ir a la salida de una escuela y ver el comportamiento de mamis y papis. Sí, sí. Están absolutamente alienados. O sea, en la plaza, los niños y niñas están jugando. Una distopía total. Pero los mapapis, o como se diga, están todos completamente alienados y enajenados en sus telefonitos. Sí. En la escuela pasa lo mismo en el salón de profesores, claro, que los chicos y las chicas juegan y en el salón de profesores nadie se habla y todos con el teléfono. Claro, y son toda gente que tuvo una socialización. No, ahora hay mamis y papis que también son nativos digitales, pero en general vos ves gente grande que decís, esta gente cuando era chica no había internet masiva. Uh-huh. Y vos lo ves completa. O sea, fíjense, carritos, o sea, gente que lleva carritos con bebés por la calle. No ven los charcos cuando llueve, no ven las baldosas rotas, los pobres bebés se la pegan contra todo porque están totalmente alienados por el teléfono, mandando mensajes, recibiendo mensajes. Estamos charlando con Martín Becerra sobre el informe de domar el algoritmo. Sí. Una última, Martín, por ahí no tiene relación específica con el informe, pero es algo que al menos a mí me parte de la cabeza. Estoy seguro que algo hay ahí para pensar, porque a la vez que vos decís TikTok individualiza, deja un poco solos a los que los consumen en esa relación directamente la persona con TikTok, hay un fenómeno que sucede que es el de las remeras con el logo de TikTok, ¿no? Que existen y se ven por la calle, se venden en ferias y demás. Uno jamás se imaginaría una remera de Instagram, una remera de Facebook, una remera de YouTube. Sin embargo, hay niños, niñas, adolescentes, por ahí menos, pero con remeras que únicamente tienen el logo de TikTok.
Yo no lo puedo comprender, pero seguramente haya algo ahí. Al menos te lo dejo picando para ver si tienen alguna reflexión o algo para ir pensando sobre eso, porque hay claramente una asociación distinta con la plataforma, con el logotipo, con la idea que cambia. Sí, y también probablemente un esfuerzo de marketing más inteligente por parte de esta marca al asociarse con ciertas identidades adolescentes y juveniles, ¿no? Sí, interesante esto que decís. Un poco para relativizar, o sea, por un lado TikTok efectivamente tiene una programación algorítmica hiper individual, súper fragmentaria, cero construcción comunitaria. Sin embargo, como ocurre con todas las generaciones tecnológicas y con todas las aplicaciones tecnológicas, y también ocurre con TikTok, usuarias y usuarios en muchos casos pueden intentar generar lógicas de domesticación de esa tecnología o de esa plataforma, que son lógicas que no han sido necesariamente pensadas por los productores o administradores de esa tecnología. Y lo asocio con tu pregunta, pero también con algo que es muy común, sobre todo en escuelas secundarias, que es cuentas de TikTok que son grupales. Que son grupales, que a veces coexisten con la idea, vieron, con los esfuerzos y la articulación de una división para irse de viaje de egresados, o lo que sea, o esos desafíos que hacen, ¿no? De la chica más linda, el chico más lindo, quién te gusta, quién no te gusta, lo típico. El ping-pong. Sí, eso, el ping-pong. Bueno, y son cuentas grupales. Claro. Y ahí se generan también dinámicas, no siempre armónicas, a veces son dinámicas conflictivas, como es lógico, en la administración de esas cuentas grupales. Pero ahí hay un tipo de uso que no es el uso con el que fue formateada TikTok, sino que es otro tipo de lógicas que son muy comunes en colegios secundarios. Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad que está buenísimo el informe y bueno, y tus respuestas para esclarecer un poco este tema que es bastante opaco para nosotros, que ya somos también un poco viejos. ¿Por qué no decirlo? ¿Qué me queda a mí? Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Igualmente, Chau. chao. Era Martín Becerra, investigador del CONICET, investiga sobre medios, ya lo hemos entrevistado hace muchísimo tiempo. Es Araca Lacana en Twitter. Gran usuario. Tuitero viejo. Gran usuario. Sí. Del viejo Twitter. Twitter Orígenes. Twitter Argentina. Entonces...